Ama y haz lo que quieras. Segunda parte de estas reflexiones sobre esta frase de Agustín. Yo soy Carlos, me dedico al psicoanálisis, estudié psicología, filosofía y me gusta aprender de cosas distintas y pues vivir experiencias interesantes, ¿no? Que me ayuden a crecer, y me gusta compartir estas reflexiones intentando establecer un diálogo con quien le llame la atención estos temas, con quien quiera participar. Entonces continúo con las reflexiones que empecé en el video pasado. Ama y haz lo que quieras, me parece, es una frase muy bella porque conjunta dos nociones fundamentales para pensar lo humano: el amor y la libertad. La idea de la libertad, tristemente, causa mucho miedo a muchas personas, al menos cuando hablamos de la libertad del otro, de los otros, porque tienden a creer que el ser humano es naturalmente malo, o que al menos está tocado desde antes del nacimiento por una maldad que hace que todo el tiempo esté cometiendo actos malos o esté teniendo que luchar contra el impulso a cometer estos actos malos. O incluso que tenga que estar eligiendo someterse a quien le ofrece, le promete controlarle o ayudarle a controlar dichos impulsos. Creo que todo eso es falso. Creo que el ser humano ni es esencialmente malo ni nace tocado por la maldad, aunque sí es relativamente fácil, bajo ciertas condiciones, que pueda realizar actos malvados. Lo vemos mucho en la vida cotidiana. Sobre esto, por ejemplo, han pensado mucho gente como Hannah Arendt, una filósofa o pensadora de lo político, y psicólogos como Stanley Milgram, Philip Zimbardo, entre otros. Ya en otros videos hablaré un poco de estos temas. Sé que es un punto difícil de argumentar esto que estoy diciendo, porque lo que vemos día a día, ¿no? En las noticias, en muchos entornos cotidianos, pareciera contradecir esta idea, pero es importante cuestionarla, porque creo que justamente esa narrativa que domina nuestra cultura es la que lleva a que se estén reproduciendo estas dinámicas de violencia. Ama y haz lo que quieras parece ser una orden, pero creo que en cierto sentido eso solo es por la forma que entendemos nosotros los usos del lenguaje. Le llamamos imperativa a ese tipo de oraciones y eso da una sensación de ejercicio de poder, pero creo que igual podríamos pensar que es un consejo suave, sin afán de imposición realmente. Aquí, por ejemplo, recuerdo una frase que decía Felipe Neri, que es otro santo de la Iglesia Católica. Él decía: sean buenos si pueden, ¿no? Más como un consejo que como una imposición, como una ley. Aquí hago un paréntesis. Al estar pensando en estos temas, por alguna razón se me vinieron mucho a la mente frases y reflexiones de pensadores católicos. Creo que tal vez tenga que ver porque mi propio camino empezó, o sea, camino de crecimiento personal, de reflexión, de liberación, pues empezó en la Iglesia Católica, yo creo que como el de muchas personas, ¿no? En esta cultura, pero también es cierto que muy pronto me alejé de esa religión, de esa institución, y seguí por otros caminos. No sé, tal vez ahora, al estar intentando compartir algo de esa experiencia, pues algo de mí me lleva a pensar en los orígenes de ese camino para mí. Ama y haz lo que quieras relaciona el amor con la libertad. Podríamos decir que subordina a la libertad al amor, pero no como una ley, sino, como decía antes, como un consejo amoroso para que uno no tenga que terminar lamentándose porque lastimó a otros o porque generó realidades violentas sin querer, sino más bien, creo, para que uno pueda disfrutar los frutos del ejercicio de una libertad llena de actos amorosos, que es totalmente distinto.
Creo que a muchos les asusta y malinterpretan la frase porque creen que la libertad es siempre mal empleada, como mencionaba en el video anterior, a menos que uno sea controlado por medio de la ley. Creo que eso es un error grave. Recuerdo, por ejemplo, en apoyo de esta idea, un diálogo en cartas, un diálogo epistolar, entre Carlo Maria Martini, un sacerdote jesuita, y creo que en su época era arzobispo de Milán, y Umberto Eco, un intelectual ateo. Creo que este intercambio epistolar se publicó con el título de ¿En qué creen los que no creen?, por si alguien lo quiere leer. En este diálogo, el primero, Carlo Maria Martini, expresaba esa angustia. No recuerdo muy bien porque estoy citando de memoria, pero la idea era cómo los seres humanos van a actuar bien si no tienen el premio del paraíso, del cielo, y no tienen la amenaza del el castigo del infierno. Era algo que se nota que le angustiaba a Carlo Maria Martini, que no concebía. Pero lo interesante, creo, es que justamente sí sucede. Hay muchos seres humanos que sin creer en estos incentivos y castigos, ¿no?, como el infierno, el cielo, sin creer en estas religiones, sí actúan de una muy buena manera, sí hacen lo mejor que pueden, sí son buenas personas, buenos seres humanos. Incluso diría yo, a veces hasta más que muchos creyentes. ¿Por qué sucede eso? Creo que es algo que vale la pena pensar mucho. En las lecturas religiosas usuales de esta frase, se le subordina a la ley y se utiliza incluso la propia homilía de Agustín, de la que está extraída, porque él dice que si un padre golpea a su hijo para corregirlo, siempre y cuando lo haga con amor, es un acto válido, está justificado. Entonces se suele deducir de ello que imponer una ley con violencia o con coacción está bien si se hace por amor. Pero creo yo, eso no es lo que Agustín dice. Para empezar, él solo habla a nivel individual, no social. No habla de una ley social o política, sino de una corrección que considera es válida para educar a un hijo por alguna razón muy específica. Claro, convertir ese consejo individual en una justificación social para imponer leyes, creo que es un abuso de lo que él dijo. Además, no sé muy bien qué es lo que tenía en mente Agustín para considerar que estaba bien darle un golpe, aunque fuera correctivo a un hijo, pero sí creo que hoy en día podríamos cuestionar muchísimo esa idea. Nunca, me parece, es la mejor opción golpear como forma de corregir. Además de que sabemos que la gran mayoría de las veces, si no es que todas, esa idea se suele utilizar para encubrir la violencia de quien golpea, el padre u otra persona. Digo, esto tampoco lo digo, intento no decirlo con un juicio muy severo para quien ha creído que esa es la manera de educar. Simplemente, bueno, no, o sea, eso nos enseñaron y a lo mejor la gente no se ha dado cuenta todavía de que es un error, no conoce otra manera, pero hay que pensarlo. Supongo que en los tiempos de Agustín, que estamos hablando de por ahí de los años entre 354 y 430 de nuestra era, o sea, hace mucho tiempo, la ética de la educación de los hijos no estaba tan desarrollada como lo está hoy en día, y creo, pues por eso se podría entender que él dijera algo así. Lo que ya no logro entender es cómo alguien de nuestra época, más de 1500 años después, pueda seguir pensando de la misma manera en ese tema. Es como si el pensamiento ético a veces, ¿no?, de estas personas se quedara detenido en el tiempo, siguieran viviendo en aquella época tan antigua. Y claro, menos aún entiendo cómo pensadores religiosos pueden utilizar ese tipo de argumento para justificar la violencia, la coacción, la ley, como si fueran algo más importante que el amor, cuando incluso Pablo de Tarso, dijo que el amor es lo más importante de todo. Creo que el amor tiene mucho potencial curativo. El problema es que hemos aprendido a amar de formas muy chafas, muy feas. Le hemos puesto muchas trabas al amor, a veces por razones entendibles, creo, como respuesta ante daños que algunas personas causaron supuestamente en nombre del amor.
Porque claro, a veces en el ejercicio de nuestra libertad lastimamos a otros seres humanos, a otros seres vivos, sin darnos cuenta, y, eh, y eso ha contribuido a tenerle miedo al amor. Pero no es culpa del amor, es que nos hemos equivocado al realizar esos actos. Creo yo que de hecho es inevitable cometer errores porque somos seres humanos, no somos seres perfectos, y entonces nunca podemos evitar del todo el dañar, pero creo, aquí está la clave, sí podemos actuar con el mejor, el mayor amor posible para de esa manera reducir el daño al mínimo, sobre todo tratando de aumentar el efecto sanador y creador y liberador del amor. El amor no es una cosa sencilla y creo que tampoco es lo que la mayoría de las veces creemos. Nos hemos inventado una serie de concepciones súper chafísimas acerca del amor, por eso creo que hay que decir algunas cosas para empezar a pensarlo mejor. El amor no es un sentimiento bonito, aunque muchas veces ese sentimiento bonito lo pueda acompañar. El amor no es una decisión simple de buscar el bien del otro o lo que uno cree que es el bien del otro, porque eso muchas veces lleva a intentar imponer nuestros valores y prejuicios a los demás. Esto es muy importante. El amor no son los celos. Los celos tampoco son signo de amor. Los celos son una emoción humana y no son malos, aunque sí a veces son dolorosos y pueden ser dañinos. Por eso hay que trabajarlos y gestionarlos. Pero el amor es más bien los celos, perdón, son más bien signo de posesividad que de amor. Creo yo que el amor no se puede definir porque es algo que desborda toda nuestra capacidad de significación del lenguaje, pero sí se puede decir algunas cosas sobre lo que no es el amor, como lo que hice, y también mostrar un poco a veces en donde sí parece haber amor, como en una especie de definición ostensiva. Por ejemplo, el amor es una pareja o un grupo de amigos o una familia que lucha para crear juntos un espacio chido para todos ellos, un espacio de libertad, de paz, de compañía, de apoyo, de sanación, de aceptación. Claro, también de cuestionamiento y crítica cuando es necesario, cuando se cometen errores o se hace daño, pero nunca de juicios lapidarios, condenas, rechazos a la esencia del otro, ni mucho menos de la imposición de la voluntad de uno sobre los demás, incluso aunque uno crea que tiene la razón, aunque uno crea que está haciendo lo mejor. Claro, esto no es una definición, solo es un intento de mostrar algo que podemos entender si hemos tenido la experiencia de vivir, ¿no? De ver algo así. Eh, Aquí me gustaría también preguntarles a ustedes qué opinan sobre este tema del amor, qué es el amor, qué no es el amor, si se le puede definir o no. Si gustan opinar algo al respecto, me encantaría leerlos. Recuerdo ahora también una escena de una serie que me gusta mucho, justo creo porque es muy amorosa. La serie se llama Sense8, es de las hermanas Wachowski, y en esta escena una mamá está hablando con su hija, que es una chica transgénero, y le dice, siempre te he amado, aunque luego añade, a mi manera. Claro, eso casi nunca señala nada bueno. Cabe decir que esa mamá acababa de autorizar una operación tipo lobotomía para su hija porque no era como ella quería, como ella creía que debía ser y porque un médico la había convencido de que era lo mejor. Entonces imagínense, una mamá autoriza con base en su amor, lo que ella cree que es el amor, que sometan a su hija a una operación que va a hacer que deje de ser ella misma, que la va a destruir en su subjetividad, en lo que ella ha elegido para sí misma, como para decir, así mejor ni me quieras. Eso no es amor. En todo caso, se parece más al odio. No porque esta mamá sienta que odia a su hija, no, sino porque, aunque sea inadvertidamente, aunque ella crea que está justificada, está decidiendo la destrucción de su hija en lo que ella ha elegido para sí misma. Y en general, porque ese tipo de operaciones pues dejaban, como se ve en la serie y en la vida real, a la gente realmente destruida. Dijimos que el amor no es un sentimiento, el odio tampoco lo es. El amor y el odio son actos, se manifiestan
existen en los actos. El primero lleva consigo la aceptación del otro, el respeto a su libertad, aunque pueda incluir críticas y cuestionamientos a algo de lo que el otro hace. El odio lleva consigo el impulso a la destrucción del otro, el condicionamiento a la libertad del otro, que se adapte a lo que uno cree que debería de ser. Es cierto que también, incluso en el amor, en ocasiones existe la necesidad de poner límites al otro cuando hace daño, pero aquí la cosa se empieza a complicar, habrá que hablar mucho más de ello, pero eso no implica justificar la imposición. Los límites no buscan controlar la conducta del otro, sino controlar mi conducta de tal manera que yo pueda ponerme a salvo de ese acto dañino del otro. Bueno, retomando, no basta con sentir o creer que amamos. Hay que cuestionarnos, trabajar nuestros traumas, sanarnos, cuestionar mucho de lo que la sociedad dice y cree, así como de lo que nosotros decimos y creemos. Hay que entender mucho mejor la condición humana, cuestionar los discursos que nos atraviesan, transformarnos, sanarnos, transformar nuestras posturas, abrirnos a la otredad, escuchar al otro, dejarnos transformar y tocar profundamente por lo que el otro dice, sin que eso implique darle siempre la razón, ni mucho menos permitirle ejercer poder con nosotros, pero sí con respeto a su libertad y a su subjetividad, con la convicción de que nadie posee la verdad y por lo tanto el otro, aunque sea muy diferente, aunque sea incluso un adversario nuestro en algún tema, nos puede enseñar algo y ayudar a ver algo que nosotros no hemos podido. También es cierto que, como la mayoría de las veces nos cuesta mucho trabajo escuchar al otro y transformarnos, hay que aprender a ponernos límites a nosotros mismos y unos a otros para que no haya tanto espacio para que uno se pueda volver un tirano o un tiranito, aunque sea. Solo si nos ponen y nos ponemos límites, podemos salir de nuestro egocentrismo y aprender a escuchar al otro y transformarnos. Por lo tanto, poder amar. Entiendo que lo que estoy proponiendo es un camino complicado, pero pues es que la vida y el amor son complicados, y también lo es mucho la convivencia con los seres humanos, con los demás. Los que defienden la idea de que la vida es simple, pero nosotros nos la complicamos, creo que están muy equivocados. También por eso el diálogo es súper importante, el escuchar al otro. Creo que todos podemos pensar en algunos ejemplos de seres humanos que han desarrollado mucho su capacidad de amar y que con base en ello han podido hacer cosas muy chidas por los demás, por mucha gente. Así de rápido pienso en general en personajes como Gandhi, como Nelson Mandela, en algunos líderes espirituales, no todos, pero sí yo pensaría como el Dalai Lama, el actual Papa Francisco, ¿no? Que claro, son personas que no son perfectas, hay cosas que hicieron mal, hay errores que cometieron, que cometen, hay cosas que cuestionarles y criticarles, pero al menos creo, me parece, han logrado cultivar mucho amor y están haciendo lo mejor que pueden, están haciendo bien, y en ese sentido podrían servir de ejemplo para todos. Creo que es interesante pensar en gentes que conocemos, que también tienen estas características para ayudarnos a entender un poco mejor cómo vivir ese amor y cómo cultivarlo en nosotros mismos. Y bueno, ya para terminar, me gustaría reformular esta frase de una manera que creo que resuma un poco todo lo que he intentado decir. Creo que quedaría así. Ama y haz lo que quieras, pero no te hagas pato, no justifiques simplemente tus violencias y tus tonterías. Aprende a amar en verdad de una forma sanadora, respetuosa del otro, de su libertad. Y entonces, ahora sí, haz lo que quieras. Si amas de esta manera muy respetuosa del otro, ahora sí, haz lo que quieras. Ahora sí me despido. ¿Qué opinan ustedes sobre el amor? ¿Qué opinan sobre esta frase? Sobre las ideas que aquí les he compartido. Me encantaría leerlos. También si quisieran compartir experiencias sobre el amor,
estaría genial. Y por último, les recomiendo la película The Whale, La ballena, que apenas vi. También intentaré en algún momento hacer algún video sobre esa película. Y me gusta porque de alguna manera creo que intenta mostrar, y yo también tengo esa convicción, que aunque a veces no lo parezca, el mundo está compuesto por personas muy amorosas, hay personas muy chidas, muy amorosas, aunque a veces también hay mucha gente muy lastimada, pero que hay mucha esperanza para la humanidad si todos podemos aprender a cultivar más ese amor, a mirar al otro, a tratar al otro con más amor y a entender ese amor de una manera más compleja, más fina. Muy bien, muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.